te pones aquí, sí, tranquilamente. Ya está en marcha. Bueno. A ver, ¿este se oye? Sí. Vale. Gracias. Uy, quedan 30 segundos. Esto se llama puntualidad, Nuria. ¿Te puedes poner agua mientras tanto? Bueno, faltan servilletas. ¿Qué? Que faltan servilletas. Está muy bien. Es una aula muy bonita. La aula, ¿no? Porque, Bonito, sí. Aquí hicimos la inauguración de este edificio con los reyes, con el arzobispo, toda la gran plana mayor. Fue estupendo. Me tocó hacer de ¿cómo se llama? Bueno, muy de bonito. pasapalabra, ¿no? Sí. Fue el día que tuvimos que tener un minuto de silencio porque había habido en Barajas la muerte de un ecuatoriano por una bomba de... Sí. Pero bueno, luego con la reina y el rey, muy bien. Encantadores. Los antiguos. Qué bueno. Bueno, si os parece, vamos tomando asiento. Son las 7 en punto, según este reloj. Si os va bien ir tomando asiento, vamos a empezar. Bueno, ¿cuántas caras conocidas? ¿Cuántas amigas y amigos? Amigos menos, ¿no? Alguno me ha dicho, yo casi que me doy la vuelta y me voy, pensaba que no se podía entrar. Bueno, esto está montado por la Cátedra Mujer y Liderazgo, pero evidentemente abierto a hombres y mujeres, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos la gran suerte de tener con nosotros a Isabel Sánchez, que nos ha hecho pues, el gran honor de estar con nosotros hoy para presentar este libro, este nuevo libro, ¿no? De cuidarnos. Bueno, pues primero ya lo habéis leído, pero por si acaso, nació en Murcia el año 69, no, la gente no quiere decir la edad, pero tú no te importa nada, ¿no? Vamos. Licenciada en Derecho, cursó en Roma estudios de Filosofía y Teología y en el 95 comenzó a trabajar en las oficinas centrales del Opus Dei. Desde 2010 dirige el Consejo de Mujeres que asesora al prelado en el gobierno de esa institución de la Iglesia Católica y por eso ha visitado más de 50 países y colaborado estrechamente con personas de los 5 continentes, ¿no? La verdad es que tuvimos ocasión de escucharla hace ya unos años cuando presentó el primer libro, que era Mujeres Brújula en un bosque de retos, ¿verdad? Eso fue a través de la pantalla porque era época pandemia y hoy tenemos la dicha de tenerla con nosotros de modo presencial, con lo cual, bueno, vamos a conversar con ella sobre este nuevo libro y yo empezaría con la pregunta, ya que se llama Cuidarnos, ¿no? Cuéntanos el desencadenante de por qué este libro, por qué escribiste este libro. Muy bien. Nuria, perdóname, permíteme solo que agradezca al público. Muchísimas gracias por haber venido. Estoy súper contenta de estar aquí. Me impresiona un poco, me impacta un auditorio de este tamaño, pero estoy muy a gusto con todos vosotros porque siempre que he venido a Barcelona me he encontrado muy bien acogida, tanto aquí como también en la WIC, que hizo un simposio de cuidados donde lo pasamos muy bien y aprendí muchísimo y fue pues, parte del desencadenante del libro. Entonces, bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Nuria, que has trabajado mucho para preparar esta presentación. Feliz. Y entonces, el libro este surge de nuevo por iniciativa de la editorial Planeta Espasa, que así como de la nada, más o menos sería inicios del año 2021, me hizo una llamada diciendo que querían una videollamada. Y me pareció que eso podría ser, pues, traducciones de Mujeres Brújula a algún otro idioma, a lo mejor algo de ventas, o a lo mejor poniéndome muy trágica algo que había pasado, una irregularidad. Y cuando llegamos ahí a la videollamada, resulta que me pedían un nuevo libro. ¿Por qué no escribes otro libro? Y bueno, pues la verdad es que, ¿qué pasó? Pasó que les dije que tenéis un tema, o sea, ¿por qué me planteáis esto? No, nada, lo que tú quieras. Resulta que esta llamada me llegó en el momento en que acababa de ser diagnosticada de una enfermedad grave, estaba siguiendo una terapia de quimioterapia y pues les dije en privado, es que no sé si voy a estar viva o muerta para poder hacer este proyecto. Por lo tanto, si me esperáis,
unos meses a que complete mi ciclo y veamos cómo acabo, hablamos. Y bueno, pues acabó por lo menos la primera parte de la terapia, yo me encontraba bien y les dije, me veo con fuerzas para escribir un libro. ¿Qué tema queréis? De nuevo dijeron, libre, el que quieras. Y ahí sí que me planteé escribir un poco más en serio sobre lo que podríamos llamar la cultura del cuidado. Que un poco al inicio dudé si eso era ética del cuidado, si era construir una sociedad de los cuidados, si era hacia dónde íbamos. Pero era un poco la pregunta que me había dejado Mujeres Brújula en un bosque de retos. En ese libro, que se van tratando 9 retos que la mujer y el hombre del siglo XXI tienen por delante, me pareció que en el fondo el reto crucial era qué tipo de sociedad estamos construyendo. ¿Queremos una sociedad en la que alguien que quiera vivir tenga que pedir un visado? ¿Queremos una sociedad mercantilizada que categorice la vida y se meta en una lógica de compra y venta o de perfección? ¿Queremos eso o queremos aprender a cuidarnos? Y me parece un tema tan candente, tan crucial, tan clave. O sea, me pareció uno de esos temas en los que se te va la vida, o te va la vida, si lo enfocas bien. Así que me lancé a esa piscina. Bueno, me encanta porque realmente parece que nos hemos olvidado a veces, ¿no?, del tema del cuidado. Estamos en una escuela de business, ¿no? Y todavía más, parece que nos hemos olvidado de que liderar tiene que ver también con cuidar, con proteger. Mira, hace unos años, la primera vez que hicimos un programa solo para mujeres, estábamos con el profesor Pablo Cardona, lo invité a dar clases solo a mujeres, un programa que nos habían pedido desde Boehringer Ingelheim. Y la primera pregunta que hizo es, ¿qué es liderar? Y le contesta una de las mujeres, proteger. Y él pasa de largo y hace otra pregunta. Digo, ¿pero que no has oído lo que te han dicho? Dicen, pensé que no había entendido la pregunta. Bueno, una broma de estas hace 20 años, ¿eh? Pero te das cuenta de que las mujeres teníamos mucho más claro lo que es dirigir, liderando personas de modo sostenible, que es cuidarlas, que es protegerlas, ¿verdad? Que no tantas veces algunos líderes que todavía siguen en un mundo muy mecanicista, ¿no? Tú dices en el libro que hemos pasado de una sociedad buca, volátil, incierta, compleja y ambigua, a una sociedad, a un entorno bunny, que quiere decir brittle, o sea, frágil, quebradizo, ansioso, agitado. Uno se siente impotente ante esto, ¿verdad? No lineal, nunca ves cuál es la causa y el efecto en este mundo actual, ¿no? Y entonces te sientes un poco incapaz de hacer nada porque es todo como muy incomprensible. O sea, ante este entorno bunny, ¿no? Dices tú, bueno, tendríamos que volver a los clásicos, ¿no? Porque claro, cuando dices lo de cuidarnos, no lo dices desde el punto de vista de egocéntrico, sino como Agustín de Hipona, ¿no? Pues que la caridad empieza por uno mismo y si yo no me cuido, no puedo cuidar a otros. Exacto. Sí, la verdad que es esta en la introducción cuando uno dice, bueno, acabamos una pandemia y de repente nos metemos en conflictos que estaban a punto, ¿no? Bueno, ese conflicto ruso-ucraniano de repente se puso bastante mal, ¿no? Como diciendo, a ver en dónde acabamos en poco tiempo. Y luego un diagnóstico, o sea que efectivamente vivimos en una sociedad muy compleja que no calculamos bien hacia dónde vamos. Y por eso mismo, pues me parecía a mí que en las organizaciones humanas, los líderes o quien queramos, lo único que no va a cambiar, lo que permanece, lo que está ahí fijo, es la persona. Y entonces aprendemos a cuidarla, a ponerla en el centro, a hacerla florecer. En español no gusta tanto este término, pero me parecía que así era. Y como dice Nuria, hablo de que para cuidar primero hay que aprender a cuidarse, a respetarse, a lograr un autocuidado que no es me voy a desarrollar yo de modo egocéntrico, egoístico, sino a ver, pero yo qué tengo dentro. ¿Qué valor tengo dentro? Porque como no lo descubra, lo pese, como yo no tenga una integridad, una honestidad interior fuerte, ni voy a poder servir, ni voy a poder hacer florecer, no voy a poder ser magnánima. Pero todo tiene que partir de una verdad interior muy grande. Y eso para mí es el primer autocuidado, que requiere pues, unas condiciones de desaceleración, de reflexión, de ser honestos con uno mismo, ¿no? Y entonces ahí sí descubrir que tenemos muchísimas fortalezas, muchas potencialidades y también fragilidades, vulnerabilidades. Claramente dices tú, ¿no? Como te quieres tú,
así querrás a los demás, porque el mismo corazón con el que te quieres tú quieres a los demás. De alguna manera es lo que tenemos que aprender, ¿no? Desde cómo estamos por dentro, cuál es nuestro talento, qué es lo que valemos realmente, y a partir de ahí, pues ser capaces de liderar la vida. Hablamos aquí de liderarme para liderar también, decimos esto muchas veces, ¿no? Y lo que tú estás diciendo es, ¿cómo podemos sanar esta sociedad enferma? Porque es una sociedad que, además de ser licuada, que parece que no sabemos desarrollar relaciones de confianza, ¿no? Estamos dificultad en tener catalizadores hacia, quizá la empresa es uno, ¿no? La empresa puede ser catalizador para revolución necesaria y superar esta contaminación social, quizá, pero no necesariamente, a veces es justo lo contrario. Entonces, tú hablabas de el líder cuidadoso, pero también hablabas de que dentro de lo que hay que cuidar, decías tú, hay 3 Fs. Has hablado ya de una, la fragilidad, ¿no? Quizá puedes hablarnos de las otras 3 y explicarnos por qué son 3. Muy bien. Claro, el libro inicia intentando explicar al lector, pero ¿qué entiendo yo por cuidado? Que estamos hablando aquí de una cosmovisión, de un modo de estar en el mundo que intenta dar a las relaciones humanas una cualidad que es casi intrínseca, que es aquello que lo define como humano. Y ya entonces decimos, bueno, eso podría ser el arte de cuidar. ¿Y qué me parece que implica el cuidado? Pues hablo de 3 Fs, que una es el florecimiento, precisamente es el cuidado como cultivo. Que nosotros pues cuidamos una planta y la vas cuidando y haces que emerja todo el bien que se contenía ahí. No estaba, pero por mi acción cuidadosa o cuidadora, tenemos que ver cuál es el adjetivo mejor, porque Nuria me decía más líder cuidadoso, líder cuidador, importa, con esta acción emerge el bien. Entonces, claro, cuando un líder hace florecer, cuando para él que esta planta, que esta persona se desarrolle, es un bien propio. No es solo quiero que tú estés bien, sino que es que tú estés bien es mi bien. Yo me hago grande contigo. Y eso es algo grandioso. Esa faceta del cuidado es grandiosa y se da en todos los ámbitos, también como cuando cuido a alguien enfermo, cuando cuido a alguien dependiente, cuando hago crecer a un niño. Es que lo que yo invierta ahí revierte en mí, si lo hago bien, si lo hago de modo virtuoso y verdadero. Florecimiento. La segunda, que es la que más nos muestran los medios de comunicación, la que más sentimos quizá vitalmente, es la fatiga. O sea, esto no es un cuento de hadas. O sea, cuidar fatiga, cuidar cansa. Cuidar implica actividades a veces no demasiado, ¿cómo decir? Así suaves ni gratas. Tiene, bueno, pues es desde cuidados físicos muy básicos hasta invertir muchísimo tiempo, hasta estar con personas que no nos captan porque están en otro mundo. Implica fatiga. Ahora, esa fatiga se puede convertir en fiesta, que sería la tercera F. Pero vamos a hablar un poquito de la fatiga, porque sí que estamos viendo cuántos síntomas de fatiga se dan en los cuidadores. ¿Cuántas veces pues, el síndrome del cuidador quemado? ¿Cuántos médicos, enfermeras han renunciado a su trabajo porque se están agotando? ¿Cuántas mujeres, también hombres, que se dedican a cuidar a familiares, parientes dependientes, acaban mal? Y dices, ¿aquí qué nos pasa? Entonces, esa sería otra parte de que el libro se pregunta, ¿no? ¿Cómo aprender a situarnos en la justa medida, la justa distancia, de la que hablan muchos autores? Que a veces nos quemamos porque estamos tan cerca que vivimos los dolores del otro como si fueran nuestros, entonces aquello nos asfixia, tan lejos que en realidad casi cuidamos con indiferencia y eso nos agota porque desmotiva muchísimo. Entonces, encontrar la justa distancia es un modo de autocuidarse para el cuidador. Encontrar la motivación del cuidado, que es yo por qué estoy cuidando a esta persona. Que puede ser porque debo, por dinero, por mercado, porque sé, por vocación, por amor. Pues hay que encontrar dónde está mi motivación principal, porque si no la tengo clara, todo cuidado me va a fatigar y me puede fatigar más de la cuenta. Y fatiga ya viene cuando no tomamos descanso físico o distancia suficiente, intervalos en ese cuidado. Entonces, absolutamente nos fatigamos. Es lo que en el libro también sale, ese término lo tomé de un psiquiatra, las llamadas personas aspirina,
que son las que al primer síntoma de dolor en alguien ya están ellas para proteger, cuidar, y dices, no, calma, no estás ahí para agotarte, ¿no? Entonces, bueno, esta sería la fatiga. Y por último, la fiesta, que es que, como decíamos antes, si cuidar es al mismo tiempo florecer, hacer florecer, es sanar, es aliviar. Si todo eso lo hago para alguien que amo y si además lo hago con la conciencia de que yo crezco en oportunidades y en virtudes que no tendría si no hiciera esa actividad, pues a lo mejor crezco en magnanimidad, en generosidad, en misericordia, en compasión. Y al revés, veo que la persona que es cuidada, a su vez, puede crecer en gratitud, en sencillez, en justicia, en muchas cosas. O sea, se hace más humana. Si yo eso lo gozo, lo contemplo, me paro a pensarlo, lo reflexiono, el cuidado tiene la parte de fiesta, que es ese gozo, puede ser ético, y uno dice, bueno, estuve donde debía estar, ¿no? Como cuando alguien está cuidando, pues no sé, a su padre enfermo y dice, pues tendría 1000 cosas, pero yo estoy donde quiero y debo estar. Y eso es gozo, eso es fiesta. Lo que pasa es que a veces en la sociedad acelerada no nos tomamos el tiempo de disfrutar de esos gozos. Y en ese sentido me gusta mucho un párrafo que he copiado del libro que dice, porque es interesante, has dicho tanto yo crezco como el otro también puede crecer, ¿no? Cuando el vulnerable, que es objeto de cuidados, constata el efecto benéfico que produce él o ella en su cuidador, en su familia, en su comunidad, deja de sentirse una carga y se hace consciente de su aportación insustituible. Ahí encuentra también su lugar social y así ni se autodescarta ni se deja descartar. Me ha parecido precioso. No sé si a vosotros os gusta, pero a mí me gusta. Es que, de verdad, ya lo veréis, hay que subrayarlo todo, todito. Está lleno de cosas bonitas. Bueno, sigamos con la conversación. Eso me ha hecho gracia porque muchas veces estos días, esta es la tercera presentación del libro, es como la principal, ¿no? Hemos ensayado en Madrid, luego hemos pasado por Murcia, pero aquí, hombre, en Barcelona, ya era la verdadera. Y pues uno de los periodistas, creo que era de Europa Press, me decía, pero no solo él, otras periodistas me decían, bueno, entonces aquí el gran olvidado es el cuidador. Y dije, no, creo que no. Otra cosa es que todavía no hayamos aprendido a cuidarlo bien y no hayamos sabido poner todas las medidas para que los cuidadores estén bien cuidados. A esos hay que visibilizarlos, reconocerlos, gratificarlos, retribuirlos. Pero aquí el olvidado es la persona cuidada. Esa persona cuidada es como el objeto de nuestras actividades. Pero estamos hablando poco de qué aporta tener una persona que necesita cuidados. Y que no se sabe quién. Soy yo dentro de 2 días, si me pasa algo, o dentro de unos años, por ley de vida. Pero claro, si no vemos ningún aporte social a alguien dependiente y enfermo, nuestra sociedad está enferma. Nuestra sociedad se deshumaniza y corremos todos un poco de peligro. Y entonces, bueno, el libro sí que dedica tiempo a ver cómo una persona que necesita cuidados, a nosotros primero nos desacelera, lo que decíamos antes. Es que el tiempo de la prisa no es un tiempo humano. El tiempo de la prisa no nos permite ni mirarnos, ni descubrir necesidades. Ese tiempo de máquinas, ese tiempo de clic, el tiempo digital, ese tiempo está bien para la tecnología, pero no está bien para los vínculos, no está bien para las relaciones. Entonces, que algo te frene revierte, en mi opinión, estoy aquí hablando demasiado categóricamente, ya me perdonáis, es como que este tema me pone a mi pasión. Cuando alguien nos desacelera, todos nuestros vínculos mejoran también. Porque dice, oye, que me está frenando, ¿no? Que me está permitiendo mirar no solo a esa persona, sino a los demás. O sea, primero esto. Segundo es que alguien dependiente me hace, igual que él, relativiza mucho la vida y los valores, pues a mí también me lo hace pensar que yo llegaré a estar así. Luego es que son personas que nos permiten, nos dan oportunidades, como decíamos antes, de hacernos grandes. Si no tuviera alguien a quien dar compasión, no sería probablemente compasiva. Si no tuviera alguien a quien dar tiempo, quizá no sería generosa. Si no y eso hace que revierte en bien mío, personal, que estoy cuidando, en el entorno familiar,
en el vecindario, en la comunidad, hasta que al final, si nosotros no vemos que eso tiene un valor social, en la sociedad de los cuidados no va a salir, porque vamos a estar mirándola con lógicas o mercantilistas o hedonistas o tecnocráticas, pero no vamos a hacer una sociedad humana, ¿no? Sí, y dices que querer cuidar no es saber cuidar. O sea, que realmente ahí tenemos que hacer una tarea previa, decías tú, que es hacer las paces con nuestra fragilidad. Es Exacto. toda una frase. Toda una frase. ¿Puedes explicar un Puedo poco? desarrollarla. Puedo intentar desarrollarla. Pero efectivamente, o sea, hacer las paces con nuestra fragilidad es punto previo, que es admitir que, como decía antes al inicio, ¿no? Que no simplemente estamos hechos para ser personas autónomas, fuertes, ¿no? Que nos desenvolvemos por la vida, todo nos va bien, todo lo hacemos cuando queremos, vamos a la velocidad que nos da la gana. Pues no, porque tenemos fragilidades y tenemos vulnerabilidades. Solo que esta sociedad de la imagen pues no nos permite mucho mostrarlas. Además, es que una fragilidad, una vulnerabilidad nos hace muy inseguros. Entonces, preferimos todo aquello que nos da seguridad, que muchas veces es el producir. Y sin embargo, las fragilidades, las vulnerabilidades están muchas en el ámbito ya más del hacer, más del ser, más cerca, ¿no? más identitarios. Y es que tenemos que reconocer que es tan humano ser autónomo como ser vulnerable, es decir, ser interdependientes. Se habla mucho en el libro de que el primer paso para la buena independencia es reconocer nuestra sana interdependencia. Es que si no partimos de ahí, nos vamos haciendo fríos, nos vamos haciendo un poco robots, nos vamos haciendo superhéroes, en la imaginación, y en algún momento la vida nos va a pasar factura. Entonces, poder mirar, claro, el Papa Francisco dice que el único modo de acercarse a la fragilidad es con ternura. Y es lo primero que uno que tiene que practicar con uno mismo. Es decir, oye, aquí encuentro esta fragilidad, esta vulnerabilidad, pues haz las paces. Y a mí me sirvió mucho cuando de repente tuve que reconocer, que estaba en una condición de paciente. Y me sirvió mucho pensar en esa palabra. Es que, claro, ser un paciente es tener es ir pacificando, ir aceptando lo que ya no puedes hacer o lo que ahora sí tienes que hacer. Y todo eso, ir armonizándolo e integrándolo en la propia vida con paz. Pues ahora ya no voy a practicar este deporte. Bueno, pero puedo encontrar otro, ¿vale? Pacifícate, ¿no? O, El ajedrez. exactamente. O me encontré de repente muy agobiada por la cantidad de medicinas que había que tomar a tantas horas que al final dije, bueno, tú eres una profesional de la medicina, conviértete en médico para ti mismo. O sea, tienes que tener esto localizado, tienes que enterarte, tienes que saber qué estás haciendo, tienes que llevar el control. Vale, pues pacifica esto. O sea, eres un paciente, no quieras jugar a ver, cuanto antes quitemos estas gotas y estas pastillas. No, tranquila, o sea, paz. Y me parece que es muy importante aprender a cultivar la paz, y la fragilidad es un buen camino. La autonomía simplemente así de por sí te puede llevar a una paz muy superficial, porque bueno, todo está en su sitio, todo lo dominas, pero lo otro te da señorío sobre esa paz. Por eso este es el subtítulo del libro, En busca del equilibrio entre la autonomía y la vulnerabilidad. Ahí está, ¿no? Exacto. El punto medio ahí entre los dos, porque somos las dos cosas, autónomos y vulnerables. Y una cosa que también me gustó mucho del libro es que recoges múltiples ejemplos de cadenas de cuidados que nos llevan a descubrir en nosotros y en los otros el que Agustín Domingo llamaba homo curans, y tú también lo has puesto otra vez sobre la mesa, ¿no? Homo curans, que ya no somos homo patiens solamente. Superando el egocentrismo y autoentendiéndote como cuidador. ¿Quieres comentar alguna de estas cadenas de cuidados o el homo curans? De hecho, has dicho, y me parece que es así de cierto, que ya es una marca personal, antropológicamente hablando, de los seres humanos, ¿no? El ser cuidadores. Exacto. Y esto es una maravilla. Sí, bueno. Si fuéramos conscientes. Yo creo que bueno, todo el pensamiento, y que me corrijan los expertos, ¿no? Pero de la ética del cuidado, y luego llaman, pues, sí, de la sociedad de los cuidados que también se han intentado reflexionar desde el mundo biosanitario. Bueno, pero en el fondo los que van más bien en todo el tema de justicia y cuidado, los pensadores de filosofía del derecho, en el fondo el punto de partida es ¿cuál es el paradigma del cuidado? O sea, nosotros como hombres, Agustín Domingo o también Hans Jonas dicen, o sea, nosotros venimos al mundo con un ombligo.
Y esta es la prueba, que yo aquí no nazco de alguien. Yo he venido aquí con unos cuidados, he sido mantenida con unos cuidados que se alargan durante el tiempo. Voy a ser despedida del mundo, si Dios quiere, con cuidado y recordada con cuidados. En definitiva, la realidad está hecha de acciones de cuidado. Y si estos fallan, no sobrevivimos. El hombre necesita, es del único animal, lo sabéis muy bien, que necesita unos cuidados muy prolongados para saber sobrevivir. Pero esos cuidados recibidos van conformando en cada uno como una cierta convencimiento de que, o gratitud, ¿no? De que eso que yo he recibido, ese cuidado incondicional que yo he constatado sobre mi persona, estoy llamado a darlo a otros. Y eso es algo como innato. Innato no es la palabra exacta, eso es algo aprendido desde el inicio. O sea, un hombre, por eso es humano, por eso puede hacer una sociedad humana, porque es capaz de incondicionalmente darse a otro, pero por el hecho de ser humano. Entonces, eso es una cosa grandiosa y esa cadena continúa siempre. Y se nota en muchísimas cosas que hacemos. O sea, cuando estaba ahí siendo una paciente, yo dije, pocas veces me tuve que enfadar, pero a veces sí, cuando el médico me trataba solo como paciente y no como persona. Cuando no había mirada atenta a cómo vienes hoy, qué pasa. O cuando yo le contaba unos miedos, porque claro, cuando tienes una enfermedad que nunca has tenido, más si siempre has estado sana como una manzana, hay síntomas que no sabes dónde van a acabar. Y te da miedo, porque dices, bueno, te da miedo o inseguridad. Dices, pero este dolor es normal, o esto va a ir aumentando, o que tengo que hacer algo. Claro, si ni lo registran, ni han oído la frase, ni te responden, pues no te gusta. Aunque objetivamente eso no sea nada. Pero tú dices, pero acógeme no solo la pregunta objetiva, acoge todo lo que yo también te estoy diciendo, que esto me da inseguridad, que necesito saber si esto me va a impedir, por ejemplo, viajar. Bueno, entonces, cuando no tenemos esos cuidados, cuando una persona no nos trata así, nos sentimos tratados de un modo poco humano. Y al contrario, que por ahí empieza el libro. La primera vez que fui pues empecé o me sentí muy bien cuidada, desde cómo estás, pasa por aquí, te cuido en el detalle. Uno dice, pero ¿por qué esto tiene tanta resonancia interior? O sea, ¿qué pasa aquí? No es simplemente que la amabilidad sea muy agradable, sino que uno reconoce, es como, me está reconociendo como alguien de una gran dignidad y me está tratando así. Así que, pues yo pensaba esto se tiene que dar solo en el ámbito de la curación, en el ámbito médico, o es algo que tenemos que vivir siempre con todos y en todos los ámbitos, desde todas las profesiones. Un poco esa es la investigación del libro y estoy convencida de que sí. Que tiene que ser para todo el momento, ¿verdad? Para todo momento. Cuando hay personas en medio. Bueno, entonces decíamos que has recogido múltiples ejemplos de cadenas de cuidados. Entonces, el tema es qué podemos hacer desde la familia, desde las administraciones públicas, desde la empresa. En fondo, hablamos mucho de sostenibilidad, pero la verdadera sostenibilidad no depende de la capacidad de cuidar que tengamos, tanto hacia adentro como hacia afuera, tanto personas como medio ambiente y planeta. Eso es lo que me parece que tú vas diciendo en el libro, ¿verdad? Que nos vamos preguntando, ¿no? Un poco como, ¿qué hacemos aquí? Porque, claro, nuestra situación ahora sociológica es un poco peculiar en el sentido de que en pocas decenas vamos a tener, como ya sabemos, la pirámide invertida, muchísima gente a la que cuidar, mucha gente que vivirá y que vive ya en hogares monoparentales. Entonces, de esos millones de cuidados, esperan en breve 80 millones de personas para cuidar. Dices, si no tienen cerca parientes, ¿quién les va a cuidar? Entonces la pregunta es, ¿ante qué estamos? ¿Ante una gran oportunidad de crear empleos de cuidadores? Seguramente. Pero la pregunta es, ¿quién va a querer hacerlo? Pues nos hemos ocupado de que sea grato, atractivo, bien construido ese puesto de trabajo. Pues por ahora no. Entonces, esa podría ser una pregunta. La segunda pregunta es cómo están nuestros vínculos. ¿Cómo están nuestros vínculos de los pocos parientes que tengamos o los vínculos de amistad social?
cómo está el tejido social, ¿no? Pues cómo están los vecinos, cómo está la solidaridad, cómo estamos. Entonces, bueno, pues esa es otra gran pregunta. ¿Me va a tener una ley que obligar a cuidar a otro? ¿O cómo lo vamos a hacer? Porque a lo mejor no querría que nos pasara lo que ahora pasa en Japón. Pues estos funcionarios de los ayuntamientos que reciben una llamada diciendo, apartamento tal del bloque tal, hace tiempo que no sale ni entra nadie, empieza a haber olor raro, empieza a desprenderse un líquido por las paredes, vengan a recoger restos humanos. Y ahí van. Van a recoger los restos, van a buscar quién puede conocer a esta persona, van a denunciar una muerte y van a ocuparse de que su cuerpo se incinere o desaparezca. ¿Queremos eso? Yo creo que no queremos eso. Me parece que nuestro corazón grita no queremos eso. Pero no le estamos poniendo suficiente cabeza a entonces qué queremos y cómo lo construimos. Y entonces, pues estos ejemplos estaban en el libro porque dices, oye, que no estamos hablando de ciencia ficción, te estoy hablando de un país desarrollado que se encuentra con esta situación. Entonces, pues estas son como las preguntas, pero no lo quiero poner negro. Hay vías de esperanza. Entonces, vías de esperanza, decimos, bueno, pues puestos a invertir, ¿en qué podemos invertir? Uno, lógicamente, en la familia. Sí, en la familia. Parecería, es muy contradictorio que no fortalezcamos desde las políticas sociales la familia como institución. Entonces, es que si lo que estamos haciendo es facilitar que se debilite cada vez más. Entonces, ser un poco coherentes en esto podría estar bien. Otra vía de la esperanza sería redes familiares, porque también vemos que una familia por sí sola también depende de su nivel socioeconómico, no puede ni sostener a mayores dependientes, cuidar a los niños, ocuparse de parientes. Entonces, quizá puede ser una solución redes de familias que tengan algún tipo de estatuto jurídico. Aquí hay sociólogos, juristas que hablan de esto y podría ser una vía de solución. En mi opinión, es una vía de solución necesarísima ser educados para cuidar. Primero, para aprender a cuidarnos. Por prevención, ir aprendiendo a cuidarnos, pero también aprender a cuidar a otros. En Gran Bretaña hay unos colegios muy interesantes que están haciendo acuerdos entre kinders o colegios de niños pequeños y casas de ancianos. Pues para estar juntos, para acostumbrarse, que eso es lo que hacíamos antes los abuelos con los nietos. Pero en fin, ahora ya hay que hacerlo un poquito más articulado, ¿no? Pero bien, es como toda esta cadena de cuidados es ir diciendo qué podemos hacer, educarnos para cuidar. Bueno, hay muchas más vías, pero una cosa es que el Estado también tendrá que poner, ¿no?, su parte, pero no podemos pretender que el Estado sea una máquina burocrática que atienda a todas las necesidades de cuidado que tenemos. Porque la necesidad de cuidado que tiene el hombre es muy profunda. Benedicto XVI lo definía en una frase en la Caritas in Veritate, dice una frase muy cortita, dice: el hombre tiene una necesidad de cuidado personal y entrañable. Claro, eso un Estado no puede hacerlo. No puede ocuparse de cada ciudadano a hacerlo así. Entonces tiene que haber también pues, empresas en medio que consigan hacerlo de modo profesional y sobre todo familias que consigan hacer esto. Es como ver que si el paradigma de cuidados es el cuidado que hemos recibido, en el fondo el exceso de cuidados que necesitamos sale de la familia. Y la familia es la que dice, ojo, que yo quiero que mi padre o mi abuelo o mi hermano sea cuidado de este modo. Queremos que sea cuidado de un modo excelente. Entonces, en el fondo es que la familia es la que manda ahí en cuanto a paradigma. Bien, pues sí que se citan estas vías de esperanza que ojalá consigamos. Pues sí, y en Francia tenemos la ley Borloo, que desde el año 2005, y que no hay manera de que la copiemos. Es una ley que ha facilitado que haya yacimientos de empleo para cuidadores, en fin, por un tema de desgravaciones fiscales a las empresas y a las personas, ¿no? Son cheques de servicio universal que se llaman y que sirven para muchísimas cosas que tienen que ver con el cuidado, que evidentemente no es lo mismo que un familiar, pero te lo facilita, ¿no? Porque puedes delegar, lo que decimos siempre, que hay que también saber delegar para no caer en un burnout, ¿no? Cada uno de nosotros, ¿no? Sí, o sea, se puede delegar y se debe delegar todo lo que es a veces actividad de cuidado, sobre todo cuando es ya especializado. Lo que no podemos delegar es nuestra responsabilidad de cuidar a esos que queremos. No es como decir adiós a la residencia y que te quede muy bien. No.
O tengo una cuidadora o un cuidador en casa formal y le digo, pues tú cuidas. ¿Sabes? No, no, no. Yo soy responsable. ¿Y cuánto ayuda a los cuidadores? Seguro que a lo mejor algunos, ver que estamos implicados en la responsabilidad y en la actividad, que queremos aprender, que nos gustaría saber hacerlo, que podemos suplir. Bueno, en el fondo es que eso es un reconocimiento a la dignidad de su trabajo, ¿no? Ujú. Y el tema de cómo forjar líderes que decías tú, ¿no? Que consigan el cuidado de la familia humana y de su entorno natural, como un propósito vital. Esto liga con la empresa y los propósitos personales y propósitos corporativos, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos conseguir una cultura del cuidado si no pasa por tener un propósito la propia empresa y cada uno de los que están ahí viviendo, sobre todo los líderes, ¿no? Los que están más arriba? Tú hablabas de una serie de puntos necesarios, me parece que eran 6, ¿no? Para tener un buen autocuidado o un buen, ¿cómo era? Sí, a ver si ahora me acuerdo de esto parece como un examen, ¿eh? Pero podemos mirar. Pero uno es autoconocerse, autocomprenderse como cuidadores. ¿Qué es esto, no? Que se nos eduque así, no solo que no se nos eduque como triunfadores, sino como cuidadores, que es el gran triunfo de la humanidad. Pero en fin, ese sería lo primero, como la autocomprensión. Luego pues, ir conociéndonos, ¿no? También como somos. Después sería todo el tema de desarrollar, claro, virtudes, o sea, habilidades para hacer eso. Como decíamos, no querer cuidar no es saber cuidar. Es que una persona que cuida necesita desarrollar muchísimas virtudes, necesita mucha fuerza interior para cuidar, para resistir, para seguir, para hacerlo de modo justo, para hacerlo de modo adecuado. Bueno, pues yo creo que iba por ahí. Sí, la empatía necesaria, ¿verdad? La También. empatía, exactamente, el saber mirar, el saber estar atento, el hacer mucho de la primera parte del libro es ese aprender a mirar, o sea, esa mirada que, por decir algo en el ámbito de la empresa, esto es del otro libro, pero una de las líderes que salían en Mujeres Brújula es una empresaria que le acabaron llamando la caring leader, porque esta mujer, dice ella, que cuando llegó a la empresa se dio cuenta de que no se miraban unos a otros. ¿No? Los empleados de su banco, no se miraban bien unos a otros. Entonces, sobre todo se dio cuenta de que en general las mujeres sí se fijaban un poco más en los profesionales que tenían al lado. Pero los hombres, en general, esto sí a lo mejor es un poco generalización, pero no se daban tanta cuenta. Así que lo que hizo fue, un día los llamó y dijo, quiero 10 minutos de ejercicio, venid aquí todos, mandos medios, pero responsables de área, hombres a un lado, mujeres a otras, folio en mano, bolígrafo, 2 minutos para que me pongáis 3 características que veis en vuestros compañeros. Les dice, bueno, que ellas tienen un pam, 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 y ellos nada, no sabían qué decir. Cualidades profesionales, no otras cualidades. Entonces, bueno, ella ahí empezó a cambiar la mirada. Luego esta mujer también atravesó una enfermedad, tuvo un cáncer y cuando se reincorporó, ella dice, me reincorporé, me dieron de alta y volví como queriendo ir a 100, o sea, dar 100%. Pero me di cuenta de que el cuerpo no estaba así, que yo no podía ya hacer las cosas de este modo. O sea, que tuve que bajar horas de trabajo, tuve también que tomármelo con un poco más de calma, como CEO de su banca. Y ahí pensé, pues oye, ¿cuántos otros empleados a lo mejor han tenido una enfermedad, han vuelto ahora a trabajar aquí y yo no sé, les hemos pedido una reinserción total? Voy a censar quién ha sufrido una enfermedad, tú cuando has venido aquí, qué necesitarás, cómo estás. Bueno, lo que ella dice es que se me cambió la mirada. Pues educar esa mirada cuidadora creo que puede ser también un muy buen camino, ¿no? De hacer una sociedad así. Educar la mirada. Y la escucha también decías en el libro, ¿verdad? La escucha. Bueno, en el capítulo 7 hablas de la ecología integral. Ujú. ¿Puedes darnos algunas pinceladas sobre a qué te refieres con este título tan bonito? Sí, bueno, ecología integral yo creo que me estaba refiriendo sobre todo al cuidado de la persona entera, no a cuidar, pues no al cuidado como bienestar, no llegar a un bienestar más bien físico, sino a cuidar todo, lo que es la persona, lo que es su hábitat, lo que es su entorno, lo que son sus vínculos, ¿no? Ese capítulo, si no recuerdo mal, empieza por los vertederos, ¿no? Los vertederos del mundo, donde decimos, pero es que nosotros estamos produciendo una cantidad de basura
tenemos unos vertederos peligrosísimos al lado de megalópolis, de grandísimas poblaciones. Empieza por ahí como para decir, esta sociedad consumista nos está llevando a locuras. Bueno, y hay unas grandes contradicciones. Pero dentro de los vertederos, me quiero detener, y me detengo en el libro, en un vertedero muy curioso, que es un vertedero de China, en la época, pues tampoco tan atrás, pero más bien la Revolución Cultural China, un poquito ya más, estamos en los 90, donde un artista chino encontró bastante gusto por las basuras, los basureros. O sea, esos vertederos donde se ven colores, colorinches, ¿no? Cosas que brillan al lado o contrastando con un cemento de algún puente o lo que fuera. Él a eso le inspiraba. Entonces empezó a pasearse por allí y de pronto descubrió unas bolsas amarillas que decían, uy, ¿y esto qué es? Bueno, las toqueteó un poco y empezó a ver que dentro de la bolsa amarilla había otra bolsa que ponía residuos y la empezó a abrir y era simplemente un feto humano, tirado así. Entonces este acaba de tener un niño él y él, como es muy artista, muy sensible, pasaba horas mirando a su hijo. Entonces él vio ese feto y se lo llevó y lo metió en un gran bote de formol y, y se quedó mirándole horas y horas y diciendo, qué hace este niño ahí? Además sonríe un poco, ese feto. ¿Qué ha pasado con nosotros? Entonces volvió al vertedero a buscar estas bolsas y vio una y dos y tres y cientos de bolsas así, tirados, que eran pues la cultura del pues, eugenésica, ¿no? Que tenían en China. Primero bueno, es que en el fondo se mataban muchas niñas, este en concreto era un niño, pero en general, si tenían cualquier defecto o sí era ya un niño de más, pues ahí estaba, ¿no? Entonces, esta es un poco la pregunta, es decir, ¿qué estamos descartando? Estos son fetos, pero aquí hemos tenido recientemente el tema de iPhone 15 Pro y su gran publicidad de retratos de última generación. No sé si habéis sabido que eso es lo que ha hecho Apple, es tomar un precioso retrato de un bebé con síndrome Down. Como diciendo, pues yo saco la imagen preciosa de todo lo que tengo, incluido este niño. En redes se circuló una versión de esto que era, en vez de retrato de última generación, retrato de la última generación. ¿No? Diciendo, se acabó, no va a haber más, ¿no? Entonces, esto es un poco ese capítulo de ecología integral, es decir, ¿a qué me apunto? A última generación, incluyendo a todo el que venga, sin, ¿no? sin categorizar la vida, o a la última generación, permitiéndome yo, sea yo una persona, sea yo un Estado, sea yo un hospital, sea yo lo que sea, decidir quién va a entrar. Entonces, eso sería un poco el ecologismo integral. Acabas el libro muy brava, llamando a la revolución, ¿no? Entonces, cualquiera que no te conozca dirá, ¿esta mujer nos llama a la revolución? Pues sí, dice, además se llama así. Es verdad que has sido scout, por tanto algo tienes también de, ¿no? de lucha, pero no sé si revolución. En el caso en el libro explica que ha sido scout, así que por eso lo digo, ¿no? Sí, cuéntanos. sí. Scout lo dejo aparte, pero la revolución, bueno, yo me lo pasé muy bien, me lo pasé genial, la verdad que me encantó, todo lo que es supervivencia me encanta, pero el tema de la revolución es que uno dice, bueno, para cambiar, o sea, lo que queremos hacer, construir esa sociedad de los cuidados, es una revolución que implica a muchos agentes. Implica las políticas sociales, implica a los estados, implica las inversiones económicas, a dónde quieren ir, implica nuestro modo de valorizar y revalorizar y retribuir a las personas que cuidan, implica a la educación que recibimos, implica tanta cosa que uno dice, bueno, ¿nos apuntamos o no a una revolución? Tiene que ser una revolución pacífica, pero tiene que ser una revolución. Ah, bueno, pacífica. Bueno, digo, no sé, habrá que luchar. Me gustaba la palabra revolución porque el cuidado tiene mucho que ver con amparar o recolocar el dolor. Y las revoluciones nacen de un dolor. También porque muchas veces se parece que el cuidado es algo como de ternura, de delicadeza, de debilidad, ¿no? Muchas veces se ve como tareas de cuidado como débiles. Y a mí me parece que cuidar exige muchísimo coraje. Entonces me decía, pues oye,
¿Nos rebelamos o no nos rebelamos? ¿Qué queremos hacer? ¿Por qué queremos apostar? ¿A qué queremos darle prioridad? Durante la pandemia, pues me llamó mucho la atención, ¿no? ¿Cuántos aplausos, ¿no? A cajeros, a médicos, ¿cuántos aplausos a acciones cotidianas de cuidado invisibles, ¿no? Y acaba la pandemia y otra vez volvemos a colocar en el podium cosas que dices, pero si son farándula, o sea, sí, están muy bien, pero son un poco adorno. Y está muy bien, y ya tienen que estar, y dan colorido, pero lo esencial, ojalá no se nos pierda, ¿no? Por el camino. Pues yo quería pasar la voz al público, porque ahora quizá tenemos todavía un ratito para que le hagáis preguntas, ¿no? En este momento a Isabel. Ah, estás bajando, vale, tenemos ahí a Preguntas, nuestra o como se azafata. dice siempre en Italia, que Comentarios, hablan tanto, comentarios. comentarios, observaciones, contradicciones, lo que... Bueno, yo antes de que te pasen, yo decía dos cosas que tenía aquí apuntadas, que lo contrario del cuidado es la acedia. He aprendido esta palabra nueva para mí, para vosotras no, porque sois todas muy cultas, pero para mí era nueva, que la acedia es la pereza, la flojera, la falta de cuidado, personal y para otros. Entonces, bueno, nosotros al cuidado, no la acedia, ¿no? Y luego, que lo de la soledad y la depresión, que hay un capítulo también que habla de algunos temas, esos son muy duros, porque he hecho los números y por lo que tú explicas, al final hay 100 suicidios cada hora en el mundo. Es muy fuerte. O sea, esto es brutal. Esto hay que saberlo, porque la gente está sola, entra en depresión y no saben con quién hablar. En España hay 2 millones de personas que viven solas y bueno, en situación bastante precaria, ¿no? Tenemos aquí a nuestra super azafata. A ver, ¿quién levanta la mano primero? ¿Quién rompe el hielo? Mira, Muy bien, qué primera bien. fila, fantástico. Adelante. ¿Cómo vergüenza? Vergüenza a las de aquí, los de ahí. Yo siempre que voy a algo, siempre ando levantando la mano, perdón, pero solo comentarte que creo que es demasiado atingente el tema, especialmente ahora con todo este tema de las tasas de natalidad que hay en el mundo. Y el comentario que yo más percibo, creo, de generaciones como la mía, es que hay como una idea, una concepción muy extraña acerca de que no hay que pasarle o trasladarle a los hijos el deber de cuidar de nosotros. Yo a mi mamá siempre le digo con mucha risa, como con mi marido nos casamos jóvenes y bueno, sin plata, entonces le digo, mis hijos son mi AFP, le digo yo, que es como mi bolsa del futuro en el fondo. Y mi mamá con cara de, yo no te voy a pedir nada cuando yo sea mayor. Y yo así como... Bueno, yo confío en mis futuros hijos en el fondo y mi generación no lo ve así, o sea, ve como que si fuese una esclavitud traspasarle a los hijos el cuidado y esas cosas. Y yo digo, pero es que si no son tus hijos, primero, si tienen la posibilidad, entonces, ¿quién? Entonces creo que por eso lecturas como estas son muy atingentes a realidades como esas, mostrar un poco que el cuidado no es este como deber o esta esclavitud del hay que estar a la altura de las circunstancias, sino que es, o sea, es parte de nuestra naturaleza y renegar de ello nos hace solamente menos persona, me parece. Entonces, te felicito. Me encantaría que personas como mi mamá, por ejemplo, leyeran libros así para que vean que en el fondo ahí hay una cosa de trascendencia, de amor, de gratitud y no como un oficio. Lo haremos llegar a Chile, ¿no? Directamente. Sí. Ay, gracias, notaste que soy chilena. Sí, Hombre, nota, se me parece nota. que sí se nota un poquito. Pero Gracias. acaban de hacer unas encuestas, yo creo que es la Universidad Católica o no sé cuál, pero varias encuestas coinciden en Chile en qué quiere la gente, por quién quiere ser cuidada, y estamos en el 65% quiere serlo por su familia. ¿eh? Sí, en el 65% todavía. Exactamente, exactamente. Y bueno, y eso hay que ser realistas, o sea que a veces, se por puede. mucho que queramos, y siguen el problema que está en que seguimos viendo que es solo una carga y no también una oportunidad. A veces cuidar de alguien funde a una familia, la fortifica, la une. También puede ser lo contrario, ¿eh? Pero digo, por eso hay que aprender a hacerlo bien, hay que aprender a hacerlo bien. Pero, no, muchísimas gracias. Muy bien, ¿por ahí tenemos a alguien más? Aquí, Sí, claro. gracias Isabel, Aquí, súper interesante lo que estás diciendo y más, yo que vengo del mundo de la empresa, me parece que el mecanicismo en el que nos han metido toda la digitalización requiere parar y reflexiones como esta, porque la verdad es que es alucinante en tu día a día, ¿no? Que al final ya tengo que preguntar, ¿me lo has enviado por WhatsApp, me lo has enviado por mail, me lo has enviado por Teams? ¿Y dónde está la información?
O sea, Ujú. la verdad es que las nuevas tecnologías nos han deshumanizado. Incluso tú lo planteas a nivel familiar, pero incluso dentro de la propia empresa, ¿no? Ujú. Porque al final puedes tener gente haciendo solamente Excels, Ujú. porque al final es puro mecanicismo de llegar a un dato, ¿no? Entonces, Claro. me parece muy interesante que sesiones como estas, donde pongamos la tecnología en el mecanicismo que hace falta. Yo lo comparo como con la industrialización, ¿no? Que las máquinas podían hacer más cosas más rápido, ¿no? Entonces, sin querer, yo creo que, o no sé, o queriendo, no sé, pero la digitalización nos ha convertido en poder hacer más cosas más rápido, pero esto no es humano. Ima, pero tú eres un ejemplo justamente de lo contrario. Directora general de una empresa inmobiliaria que le da la vuelta a todo y que cuida un montón a su gente. Pues qué alegría. No, y la verdad que me he encontrado hablando con líderes en una de las ciudades, lo presenté con empresarias, el libro, y hablábamos de esto. Eran todas mujeres que tenían a su cargo gente, y bueno, tenían muy claro, ¿no? Cómo querían ahora en este... Por suerte, como tenemos por delante una sociedad tan compleja, tan difícil, las máquinas se les va a dar muy bien todo lo previsible por ahora, por ahora. Pero la imaginación, el fondo, la ética es nuestra. Entonces, ojalá podamos llegar a pararnos y invertir en esa otra parte que es puramente humana y donde no se nos puede sustituir. De hecho, tenemos que hacerlo por todos los motivos, también por eficacia, porque hoy en día lo que hay es una gran batalla por el talento y el talento, también el joven, lo que quiere es que le traten como humano y con más flexibilidad y con más capacidad de tomar decisiones y con más creatividad. Con lo cual, en el fondo están diciendo, por favor, trátame como persona. Y si quieres atraer ese talento y fidelizarlo, hay que protegerlo, hay que cuidarlo, hay que desarrollarlo. Sí. Sí. ¿Hay por ahí alguien más? Sí. Adelante. Aquí. Ah, No veo dónde está. no lo Sí. vemos. ¿Te puedes levantar? Perdón. Ahora, Ay, gracias, perfecto. perdóname. Mira, nos hemos quedado con una frase que has dicho que era, es tan humano ser autónomo como ser vulnerable, ¿no? Sí. Pero a la vez, es que ahora lo comentábamos, ¿no? Que nos planteamos que muchas veces cuando cuidas a alguien, sin querer te puede salir como sentirte superior a él, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para cíclicamente darte cuenta que no, ¿no? Lo que acabas de decir, ¿no? Que ser tan autónomo como ser vulnerable es fantástico, ¿no? No sé si nos puedes decir algo, aunque ya sea Bueno, broma. perdona, es que la pregunta que tenía es, lo ponía el papelito que habéis leído, las claves de la resiliencia. ¿Te acuerdas? Que lo poníamos y tiene que ver con esto, ¿no? Sí. Las claves de la resiliencia, ¿cuáles son esas claves y cómo podemos vivirlas para Sí. seguir adelante? Sí. Gracias. Sí, y creo que tocas también mucho la parte de la asimetría que se produce, ¿no? Pero en una relación de cuidado siempre el que cuida, lógicamente, está en una situación mejor para cuidar al otro en ese aspecto, en ese aspecto. Pero se tiene que dar en la relación de cuidado un círculo como virtuoso. Entonces, en el plano del ser, los dos somos iguales, por mucho que estés uno cuidado y uno cuidador. En el plano del hacer hay una asimetría. Alguien puede y debe hacer unas cosas y el otro no las puede hacer, tiene que dejarse hacer, está claro. Y en el plano del tener también hay una cierta asimetría. Entonces, donde tiene que estar situado el purísimo respeto es en el ser. O sea, yo a ti no te considero menor en nada. Y donde tiene que estar hecha toda una relación de justa medida, de respeto y de justicia, y ahora es en el ámbito del hacer. En lo que yo te hago, ahí tengo que no sentirme superior. No sentirme superior, pero es que también puede sentirse a veces superior y exigente el que es cuidado. No sé si habéis visto los que son cuidados a base de tiranía, ¿saben? Que se hacen muy desagradables. Entonces, por eso todo esto requiere una educación, ¿no? y una buena integración y saber que eso se tiene que hacer humano. No se puede convertir en relación de roles. Hazme esto porque te pago. O házmelo bien porque, o al contrario, tú estás aquí, pues ahora mando yo, porque yo soy el que te está ofreciendo los servicios. Pues eso es muy interesante y eso también hay todo un capítulo para tratar de qué estamos hablando, ¿no? Cuando nos situamos entre cuidador y cuidado. Pero volviendo a la resiliencia, es verdad que en el libro una metáfora que tuve que usar fue el juego de pedales, ¿no? O sea, que uno a veces va a la vida como pensando que es un coche automático siempre apretando el acelerador y de repente dices, no, es que aquí tengo que aprender a llevar con ritmo fases de vulnerabilidad o de interdependencia, si queremos, y fases de autonomía.
Y a veces puedo ser muy autónomo en un campo, pero interdependiente en otro, porque no. Entonces es como ir integrando eso con normalidad, con sencillez, con normalidad, con sencillez. Todo esto me hace humano. ¿Cuánto acerca a una persona? Mostrar también tu propia fragilidad. Hace que el otro se pueda abrir, que no se sienta avergonzado para manifestar las suyas. ¿Sabes? O sea, el mostrarnos vulnerables nos acerca, nos pone a una distancia en la que nos podemos atender, acudir a las necesidades mutuamente. Muy bien. ¿Teníamos otra pregunta? Sí, hay varias por aquí. ¿Quién tiene el micro? A ver, por aquí, por allá. Parece ser que lo tengo yo. Aquí está triunfando resilientemente una persona con su mano alzada. Oh, perdón. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Cuidar es amar. Y yo cuido de mi madre, que tiene Alzheimer desde hace muchos años y ella no me conoce. Pero yo sí que la conozco a ella. Esta es la gran diferencia, ¿no? Exacto. Entonces, cuando lo traslado al terreno profesional, dirijo una agencia de comunicación. Las personas que trabajan conmigo, como también saben que cuido, y construí o hice construir o ayudé a formar una asociación de familias, entonces ellos también se han dado cuenta que también cuidar es cuidar a las personas que trabajan también con nosotros y que también trabajan como son nuestros clientes o nuestros proveedores. Y esto es muy importante a la hora de poder dejar como poder transmitir los valores que también tienen las empresas. A mí me ha gustado mucho lo que has comentado a nivel de las empresas están totalmente deshumanizadas. Entonces, si tú, aportando tu pequeño grano de arena, das ese ejemplo, no solamente das un ejemplo a la familia, sino también das un ejemplo a los trabajadores. Por lo tanto, felicidades, Isabel, muchas gracias. Felicidades a ti, me dejas sin palabras y Muy solo bien. te aplaudiría porque... Muy bien. Y además has dicho que cuidar es amar, y como Dios es amor, ella dice en algún momento, Dios es el gran cuidador. Y no es mi frase, ¿eh? Es frase de un personaje que es un ciego, un niño ciego, que un chico ya que ha hecho su grado de trabajador social y bueno, está aprendiendo ahora a ser, ha logrado como una beca de la ONCE, creo, para tener todo un año en el que va a aprender a usar muchísima tecnología que nos puede humanizar y nos puede servir dentro de todo, para aprender a leer, a manejarse, a poder recibir mensajes, a ir por la calle con su perro guía que ha conseguido. Y cuando lo conocí, es un chico joven que no era ciego, pero se fue progresivamente quedando ciego hasta que, como a los 6 años, ya fue bastante ciego. Él es un rapero. Y dije, voy a oír aquí sus canciones, a ver a qué canta este ciego. Y canta La vida es bonita. Digo, ¿cómo que la vida es bonita? A ver, esta canción, La vida es bonita. La vida es bonita, Dios me ha bendecido. Y yo digo, ¿cómo que? ¿Qué es esto? ¿No? Entonces, bueno, pues efectivamente, al final, tirando un poco del hilo, uno va viendo que Dios es el gran cuidador. El libro parte mucho del jardín del Edén, que es un jardín pues, donde Dios nos cultiva, nos crea, nos hace crecer, pero la pregunta que a mí me resonó muchísimo fue no una pregunta de Dios a nosotros, sino de nosotros a Dios, ¿no? Porque ahí está Caín y Abel, ¿no? Caín y Abel, dos maravillosos, digamos, desarrollados empresarios, ¿no? Uno agricultor, otro pastor, que les iba súper bien a los tíos, ¿eh? que eran ya maduros, que eran grandes, no es que tenían que estar uno pendiente del otro. Y de repente Abel no aparece por ninguna parte y Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está Abel? ¿Dónde está Abel? Nosotros, haciendo spoiler, sabemos que ha matado a Abel, pero Dios le pregunta, ¿y dónde está? Y claro, es que Caín responde de un modo muy interesante. Dice, ¿pero acaso soy yo el guardián de mi hermano? Si nos preguntaran a cualquiera de nosotros, ¿dónde está tu hermano tal? Un hermano ya mayor de edad, casado, exitoso, que vive en otro país. Yo digo, ni idea, pues no sé dónde está. ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? Y esta fue la pregunta a la que todo el rato le di vueltas. Dije, bueno, ¿cómo nos responde Dios? Porque encima no responde.
Pero sí que se va acercando a Caín y le va haciendo caer en la cuenta. Diciendo, es que, ¿qué le va haciendo caer en la cuenta? Le va diciendo primero la verdad. Dice, oye, Caín, es que tú has matado a Abel. O sea, primero, autocuídate, ¿no? Tú has matado. Después nos va enseñando que sí que somos responsables, que sí que somos de algún modo guardianes, sí que somos custodios de la vida del otro, que nos ha puesto, nos ha hecho sociables por naturaleza, que vivimos los unos para los otros, pero que Él va a estar detrás. Porque cuando al final le anuncia a Dios a Caín el gran castigo, pues te vas a quedar solo, va a ser por tu cuenta, ninguna. Él dice, no voy a poder soportar todo esto. Y dice el Dios, sí, hay de quien te toque, porque tú tienes mi marca, yo estoy aquí. Entonces, bueno, lo bonito ahí es que en el momento en que Caín se abre a Dios como vulnerable, que dice, pues es que en realidad he sido un asesino y en realidad, madre mía, lo que me estás diciendo no voy a poder con ello. Entonces Dios dice, pues aquí entro yo, yo voy a estar a tu lado y claro que sí, y te voy a proteger. Entonces yo, bueno, pues eso fue como toda una reflexión de partida para decir, es que Dios quiere que colaboramos con Él en cuidar a cada persona y el entorno que nos ha dado, ¿no? Y ya, y lo que nos tiene prometido, pues ya nos lo dará. Pero nos quiere cuidar para que lleguemos ahí. Entonces, sí. Muy bien. ¿Había alguna pregunta más por aquí, verdad? Sí. Uy, muchas. Por el otro muchas. lado, Sí, aquí tenía... por el Madre otro mía. lado, Pues nada, aquí gana el que tiene el micro, ya sabéis. yo voy a intentarlo, voy a tú- intentarlo. Pues yo. De pie. Oh, De pie, Lo por siento, favor. pero no que se estoy pongan de viendo a pie. la persona. Ah, aquí hablan. buenas. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Mira, yo quería retomar el punto que habías empezado tú. Yo empecé a trabajar hace 5 meses y en la empresa que he empezado a trabajar decidí por el tono humano con el que me trataron en todo el proceso de selección. Entonces yo creo que, o sea, yo lo estoy viendo como con mucha esperanza. Realmente me voy a volver a sentar, ¿vale? Pero, no, bueno, no sé, o sea, creo que nos estamos dando cuenta, ¿no? Y que hay mucha presión desde generaciones más jóvenes, ¿no? Que pues dices, pues no sé si estoy dispuesto, ¿no? a trabajar de esta forma o tal. Y lo muy emocionante es que el mercado es tan grande ahora mismo que depende de cómo puedes escoger, ¿no? Y yo en este caso he tenido la suerte de poder escoger en este primer trabajo que tengo. Pero quería hacerte una pregunta, Isabel. Yo vengo del mundo un poco de la tecnología y creo que todo lo que es pues inteligencia artificial y toda esta movida puede ser una herramienta muy interesante y un arma de doble filo, ¿no? En parte también, pero veo que si somos capaces de que las máquinas, ordenadores, llámalo como quieras, tomen estas tareas repetitivas, al final nos deja espacio a nosotros para cuidarnos. Entonces, quería como saber tu opinión sobre este tema. Que estoy completísimamente de acuerdo contigo. O sea, no hay marcha atrás. La inteligencia artificial, el desarrollo de la tecnología me parece que es un gran bien. O sea, sí, pero sí creo que necesitamos reflexionar, como tú dices, ¿para qué vamos a usar este arma? O sea, el hombre, pues, como sabéis, tenemos manos que no están especializadas, por lo cual podemos crear instrumentos que nos sirven para muchísimas cosas. Solamente que ha llegado el punto en que podemos crear instrumentos, y los tenemos ya creados, que nos pueden aniquilar. Único animal, única especie que puede hacer instrumentos que le aniquilen, y los tenemos. Entonces, bueno, pues ya tenemos todos los armamentos nucleares, armamentos de todo tipo. Ya por esa parte nos podemos aniquilar. En la parte de inteligencia artificial tenemos arma de doble filo. Ojo, aprendamos bien a usarlo bien. O sea, ¿para qué lo queremos? Y esa parte, pues eso sí que me parece que es muy importante ahí, desacelerar. Pero que todo lo miro con esperanza, que eso nos va a ayudar a cuidarnos, no tengo duda. Solo que cuando, cuidado integral que decíamos antes, claro, puestos de la empresa, en mi opinión, pero yo soy aquí el último mono, o sea que hacerles caso a los del IES, no a mí. Pero sí que veo que una persona se desarrolla, cuando hablamos de desarrollar a la persona, quizá en la empresa por el momento ponemos mucho afán en que pueda desarrollar talentos. Eso en el mejor de los casos, cuando estamos mirando con esperanza y humanizando. Pero es que nosotros en el mundo estamos con trabajo y con vínculos humanos. Entonces, si no permitimos, por el modo en que organicemos el trabajo, que se desarrollen los vínculos, que se afiancen, que se hagan seguros, fuertes, pues es que no nos estamos cuidando demasiado.
Y la inteligencia artificial, a lo mejor, ojo, no vayamos a querer que sustituya conversaciones, que sustituya el tiempo de tejer vínculos, ¿no? O sea, la rapidez de la técnica, la eficiencia, que no nos lleve a desatender los vínculos que necesitamos cuidar, porque, como decíamos antes, en Chile algunos los pueden ver como obligación y en realidad nos liberan de muchos miedos. Nos liberan de muchos miedos y por lo tanto nos permiten saltar y volar. Y Aquí, quedó la frase ahí un poco redonda. saltar y volar. Me ha gustado mucho la primera intervención, me levanto, Sí. acerca de cómo planteas el cuidado como oportunidad, como una oportunidad para el gozo ético. Por suerte he podido disfrutar de este gozo porque he podido cuidar a mis padres, como muchos de los que estáis aquí, y realmente he vivido. Al principio produce un cierto respeto, una enfermedad o una complicación importante, pero luego sí empiezas a disfrutar de ese gozo ético. Entonces, creo que lo planteas como oportunidad y creo que es digamos, un punto de vista muy interesante para esta sociedad que tenemos ahora triste, donde ve el cuidado como esclavitud, que realmente es así en muchos casos, y produce un cierto rechazo de inicio, ¿no? La idea de poder tener que cuidar a alguien, dejar, pausar. Entonces, también el planteamiento de oportunidad para la pausa, oportunidad para la contemplación, oportunidad para el reconocimiento de la dignidad mutua, tanto del que cuida como del cuidado. Eso es, yo creo que es hacer atractivo lo que es una necesidad que nos hace felices, ¿no? El cuidar y el sentirnos cuidados. Y luego, a mí, no sé si lo pones entre los tips estos, pero a mí hay una cosa que sí que descubrí, y cuando lo descubres produce pues también mucha alegría, que es la risa. Realmente hay momentos donde uno pasa grandes, no sé, grandes divertimentos en situaciones de lo más histriónico, y darte cuenta de que eres capaz de sacarle la chispa a momentos curiosos, creo que te da una perspectiva, una capacidad de divertirte en cualquier situación, más allá de la propia situación de debilidad que puedes estar viviendo o contemplando o acompañando. Creo que es otra faceta importantísima que la oportunidad de cuidado nos brinda, aprender a reírnos de las cosas pues más inverosímiles. Así es. Yo Gracias. creo que eso está en la F de fiesta. La fiesta del cuidado va por ahí, va por ahí. La F de fiesta, sí, señor. Muy bien, tenemos todavía 5 minutitos. A ver, ¿teníamos por aquí más? Sí. Aquí delante tenemos una persona. El pobre señor de azul también, que ha levantado 1000 veces. ¿Un señor? ¿Algún señor? Algún señor de azul, venga, sí. ¿Algún es que señor? él lleva ahí, el pobrecito. Por está favor, insistiendo. por favor, bravo. El diverso. A ver. No. Abre. Te lo han dado apagado. Yo quisiera lanzar aquí un reto a la imaginación de los que estamos aquí y los que estamos fuera. Sea lo que sea, Internet siempre será millones y millones de personas, cabezas y corazones a la distancia de un clic. A mí me gustaría, de alguna manera, explicar que ese zumbido que hay en Internet está, digamos, huérfano de cuidado, de cultura del cuidado. Entonces, ¿esto cómo se soluciona? No lo sé. Pero si no sabemos qué está pasando, el zumbido en Internet es muy ácido, es muy, digamos, distanciado de la trascendencia de la persona, distanciado de todos los valores que hemos estado escuchando hoy, maravillosamente, por cierto. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿O qué no estamos haciendo y deberíamos de estar haciendo? Alimentarlo Sí. con nuestra miel. Exacto. Bueno, yo creo que en el libro está un poco recogido en la parte de educar, o sea, educarnos también para la navegación digital. O sea, lo digo porque mucho del ácido que hay en Internet son nuestros propios reproches y cómo machacamos a alguien en Twitter, en Internet, en las redes sociales. O sea, hay ácidos que son ácidos de contenidos macro y hay ácidos que son los que ponemos en micro y que han provocado suicidios de jóvenes, ¿no? Pero bueno, me parece que ahí es parte de la revolución, ¿no? Yo creo que ahí quien tenga responsabilidad y se empiezan a oír voces responsables de esto, ¿no? Las voces que quieren retirar pornografía, las voces que quieren... Ahora, estamos como en todo lo demás. ¿Por qué vamos a apostar
por la producción y los millones que nos da o por cuidar a nuestros humanos. Y ahí, pues, los estados, ¿no? Bueno, nada. Hay un punto que antes, inquietud. no, antes de que hable el siguiente, que es que me he dejado y lo poníamos, que íbamos a hablar de esto un segundo solo. De zero a hero. Ujú. What's that? Entonces, bueno, eso en realidad, este está en el apartado de desde todas las profesiones, en ese capítulo. Me pregunto por qué o quiénes son los cuidadores hoy, formales o informales. Y algunas profesoras del IES investigaron sobre esto y tienen un artículo muy simpático, muy interesante, que ellas dicen de zero a hero, o sea, o son ceros sociales o son los héroes. Un poco resumiendo como hemos dicho antes, o sea, esas personas que son las que se considera que lo que hacen es tan ínfimo que ellas son ínfimas. O sea, ¿qué te dedicas? A cosas repetitivas, desagradables. O sea, por favor, que sea el mínimo tiempo posible, lo mínimo posible, y cuanto antes salte de ahí, ¿no? Entonces, esos son los ceros sociales. En medio estarían los que saben mucho, se convierten en empresarios del cuidado, saben hacerlo muy bien y por lo tanto, pues hacen una pequeña empresa, exigen, dicen aquí cuido yo y estas son mis condiciones y tú me pagas y bueno, y cuidan a gente que puede permitirse esos cuidados. Y luego están los heroes, los que todos decimos, pero ¿qué pasa? ¿No? Madre Teresa, por decir algo. O sea, gente que cuida como santos o como héroes. O sea, gente que es su pasión, su vocación. Dices, es que esto me resulta gratificante, esto me llena de felicidad. Es que... Y dices, bueno, ojo, ¿cómo encontramos aquí un equilibrio? Porque tenemos que encontrar una vía un poco más armónica. Si solo queremos santos y héroes, nos vamos a lavar todos los demás las manos, porque ya están ellos. Si solo queremos los segundos, los que cuidan porque saben, podemos encontrarnos un cuidado de solo roles. Y entonces es un cuidado un poco frío, un cuidado como el que me presencié en un hospital con el abuelo de una amiga. El pobre hombre casi agonizando, le tenía que hacer fisioterapia para que moviera el intestino y entonces eran 10 flexiones y la fisioterapeuta se para. Pero está mal, ya, pero en el paquete que me habéis pagado eran 10. Entonces no me lo puedo creer. Claro, dice, pues no quiero eso. Y tampoco quiero que considerar a quien cuida, quien hace lo más grande y clave de la sociedad, considerarle un cero social. Pero si no le pago, no tienes cobertura de ningún tipo, no le doy formación, no tiene dónde acudir, no tiene, pues, ¿qué estoy haciendo? Entonces, gracias a Dios están emergiendo pues, soluciones creativas. Ahí hablo de, por ejemplo, la plataforma Familiados, que está creando empleos de cuidadores, pero formación para esos cuidadores, foros donde puedan contarse sus experiencias, itinerarios de mejora. Y dices, bueno, es que yo creo que tenemos una sociedad llena de gente lista, de gente buena. Todo lo miro con esperanza, pero vamos a ponernos, ¿no? ¿Y la fundación que querías hablar, cuál era? ¿Cuál, perdón? Una fundación que querías comentar. Sí, entonces, bueno, esto quería contaros que pensé, el otro libro lo dediqué a becas Guadalupe, que eran para mujeres africanas que podían estudiar en Europa, pero con la condición de que luego trabajaran de nuevo en su país, ¿no? Que reinvirtieran allí todo lo que habían aprendido. Este libro, parte de lo que ganemos, me gustaría dedicarlo a una fundación de cuidados paliativos. Por escoger alguna, escogí una que empieza en Murcia, se llama Fundación Cuidativos, está emergiendo ahora. ¿Por qué? Porque pues ahí murió mi padre, fue muy buen cuidado y digo, pues en esta ciudad donde también fue cuidado, aquí quiero yo invertir un poco. Pero en el fondo porque veo que es como una gran necesidad social, ¿no? Si el derecho, el cuidado se va a convertir, y ojalá llegue a ser formulado así, un derecho universal de todos, pues que tengamos donde se nos cuide y donde se nos cuide de modo integral. Y esa fundación me da confianza y pues que sepáis que si alguno compra el libro, estará contribuyendo a levantar un centro más de cuidativos. Puede ser muy bueno. ¿Tenemos una más? ¿Una pregunta? ¿Dónde está? ¿Dónde está el...? Aquí. Hola, hola. Aquí tenemos el... ¿Te levantas? Bueno, primero, gracias por la presentación, Isabel y Nuria. Y os quería preguntar, a ver, la pregunta que tenemos aquí, ¿cómo lideramos todo esto que estáis diciendo? Porque sí que la realidad que vemos cada día, o no sé, a lo mejor soy la única, pero es que vamos cada vez a una competitividad muy fuerte, lo que nos hace también que seamos quizá más, o la sociedad sea más egoísta.
muy deshumanizada también y bien, lo vemos también en estadísticas de cada vez hay más singles, cada vez pues la gente se divorcia más, vive más solo, han cambiado muchos estilos de vida. El tema materialista es muy importante, incluso en tema de salud, es decir, que cualquier persona que tenga una dolencia, hoy en día a lo mejor va a un hospital y tiene que pagar una parte y si no, no le operan, es decir, que el tema deshumanizado volvemos a tenerlo aquí. Entonces, todo esto que estás hablando, y no quiero ser crítica, pero lo veo muy bonito, lo veo un poco utopía actualmente lo que estamos viviendo, entonces sí que es verdad que cada uno de nosotros podemos aportar nuestro granito de arena, porque es lo que debemos hacer, pero es complicado. Entonces, por eso te lanzo esta pregunta. A ver, es un gran cambio, yo creo, actualmente, porque venimos también de generaciones que están subiendo, que tienen un estilo de vida muy especial, diferente quizá al anterior, y es complicado ahora lo que vamos a vivir, la inteligencia artificial que hablábamos antes. Todo esto hace que cada uno, pues cada vez sea más pues, cultura light, ego, todo esto. Lanzo esta pregunta, a ver. Sí, Gracias. Sí. No, gracias a ti. No, creo que tiene una parte de utopía porque estoy bastante harta de las distopías. O sea, uno ve todas las series que nos dice, pero si nos presentan un futuro de destrucción. Entonces, yo creo que esto es muy posible, si no, las que aquí trabajen en cuidados, las que aquí trabajen en fundaciones de cuidados paliativos, las que aquí quieran la persona por encima, hay mucha gente que quiere eso, eso lo veo. Tenemos una estrategia europea para los cuidados que fue en septiembre del 2022, ya en 2023 era el tope para que todos los estados definieran cómo se van a organizar para cuidar a sus mayores y a sus menores. O sea, creo que, porque por mucho que sea utópico, estamos queriendo ponernos en esa dirección a varios niveles. Entonces, por lo menos yo lo veo con esperanza. Realmente que hay que seguir, bueno, ponerse en manos a la obra. Entonces, ¿qué me parece a mí que puede ser un camino realista? Lo has dicho tú. El primero, cada uno. Para mí, si después de estas conversaciones o después de leer el libro alguien se convence de tengo que ser un cuidador, pues ya es bastante. Para mí eso ya es bastante. No hace todo, pero es bastante. Y después pienso que sirve mucho ejemplos como los que nos han contado antes, que a fuerza de que yo en mi pequeño entorno, que a veces no es tan pequeño y tiene impacto, transmita mensajes como este, voy a ir, ¿no? como las ondas, expandiéndolo. Bueno, me parece que, pues no sé, simplemente me hago altavoz. El Papa Francisco dice que tenemos que ser profetas de la cultura del cuidado. Pues por lo menos por el momento profetizamos. Y en la práctica intentaremos ser más cuidadores. Creo que tiene toda razón en que estamos en el kairos adecuado para el cuidado, porque todo lo que nos rodea nos está pidiendo eso y la gente está cada vez hablando más del tema. Me gusta que cambiemos el tema del líder-servidor, que todo el mundo habla del líder-servidor, servant leadership en academia por lo menos, hace ya mucho tiempo, y lo cambiemos por líder-cuidador o cuidadoso, tenemos que acabar de decidirlo. Me parece que es mucho más interesante porque así nos damos cuenta de qué estamos hablando. Es más que servir, que además en español parece que es el servilismo, no se entiende bien. En cambio, cuidar está muy claro, ¿no? Y por supuesto, si queremos cambiar todo eso que queremos cambiar, lo que hay que hacer es que la gente, nueva generación, se lea este libro. Y a partir de aquí hagamos coloquios y demás, ¿no? O sea que con esto vamos a despedir a Isabel. Bueno, agradecer muchísimo todo lo que nos has dado, lo que nos has compartido y saber que ahora se pone esta mesa aquí para firmar a quien quiera que le firmen el libro, que por supuesto es otro gran regalo. Gracias, Isabel, por todo. Os agradezco muchísimo este rato. Gracias. Gracias, lo he pasado fenomenal. Muchas gracias. Vamos a preparar para... Thank you.